Di a luz prematuramente a los 8 meses, mi vida pendía de un hilo y necesitaba atención médica urgente. Sin embargo, mi esposo, un especialista en obstetricia, había reasignado todos los recursos médicos para salvar a su primer amor, Lucía, quien estaba embarazada gracias a su donación. No lo llamé, soportando sola el dolor del parto en la mesa de operaciones. Porque en mi vida anterior, cuando lo llamé, vino primero a salvarme a mí, abandonando a Lucía en medio de una crisis. Aunque mi hijo y yo sobrevivimos, Lucía falleció junto con el bebé que llevaba en su vientre. Mi esposo decía que todo estaba bien, pero el día del primer cumpleaños de nuestro bebé, con los ojos enrojecidos, me ató frente a la tumba de Lucía, me agarró del cuello, culpándome de su muerte. Solo fue un parto prematuro, no ibas a morir. Pero Lucía murió junto con su bebé por tu culpa. Lucía murió sufriendo, demonio, tú la mataste, ahora pagarás con tu vida. Cuando desperté de nuevo, había regresado al día del parto prematuro. Capítulo 1. El familiar dolor desgarrador volvió a mi vientre. Con sudor frío en la frente, cuando instintivamente iba a marcar el número de Antonio, me forcé a llamar a emergencias en su lugar. Escuché la voz de Joaquín, colega del departamento de Antonio. Grité desesperadamente, Joaquín, estoy en trabajo de parto prematuro, ven rápido a mi casa. Después de decir esto, sentí un dolor rítmico y noté que había roto aguas. Pero Joaquín no me creyó, porque Antonio le había advertido que yo mentiría, que usar falsamente los recursos de emergencia era ilegal, y que la mayoría de médicos y enfermeras habían sido reasignados por Antonio, sugiriéndome que descansara en casa. Sin ganas de escuchar sus consejos, colgué y corrí hacia el ascensor, quitándome el anillo de matrimonio y tirándolo. Esta reencarnación debía ser mi oportunidad para alejarme de ese canalla. En mi vida anterior también di a luz prematuramente, llamé rápidamente a Antonio para que me ayudara con el parto, lo que resultó en la muerte del bebé de Lucía, y después ella también falleció. Y yo, tontamente, creí en las dulces palabras de Antonio, abandoné mi carrera para ser ama de casa, solo para ser tratada cruelmente en el primer cumpleaños de nuestro bebé. No podía entender cómo, después de 7 años juntos y tener un hijo, pedirle ayuda me convirtió en la asesina de Lucía. En realidad, nunca me había amado. Me gritó con el corazón destrozado, estos 7 años que perdí sin Lucía, estar con una mujer tan malvada como tú, me he arrepentido cada día, cada segundo. Tú causaste la muerte de Lucía y su bebé, así que ahora te haré sentir lo que es perder a un hijo. No quiero volver a experimentar esa desesperación y dolor. En esta vida, debo sobrevivir y proteger a mi hijo. Sabía que primero debía encontrar un hospital donde pudiera dar a luz de forma segura, pero cada vez que llamaba a la unidad de maternidad de cualquier hospital, me rechazaban al escuchar mi dirección. Entendí que esto era obra de Antonio, él tenía la mayor influencia en este campo, y ningún hospital se atrevería a admitirme sin su consentimiento. De pie en la acera, las contracciones regulares comenzaron en mi bajo vientre, el dolor me nublaba la vista. Recordé la ternura de Antonio durante mi embarazo, pero ahora era tan cruel, cortando todas mis salidas. En ese momento, un dolor insoportable invadió mi cuerpo, los semáforos se volvieron borrosos, y bajo el sol abrasador de 30 grados, finalmente me desmayé en medio de la calle. Justo cuando la luz verde se encendió y el tráfico era intenso, muchos transeúntes gritaron asustados, corrieron a ayudarme y llamaron a una ambulancia. Mientras tanto, en el hospital, Joaquín se dio cuenta del problema, ya que tantas llamadas urgentes pidiendo ambulancias indicaban que realmente había una emergencia. Pero casi no había personal en obstetricia para ayudarme. Ya estaba gritando de dolor, empapada en sudor frío, el bebé parecía ansioso por salir, y mis piernas temblaban incontrolablemente. Intenté desesperadamente controlar mi respiración, pero el dolor me hacía perder la conciencia. En mi estado de semiconciencia, creí ver a Antonio corriendo hacia mí con cara de preocupación. Capítulo 2. Antonio y yo nos conocimos en la universidad por compartir los mismos intereses. Naturalmente comenzamos a salir y nos casamos después de graduarnos. En ese entonces, pensaba que era bueno conmigo, incluso me defendía cuando mis padres me menospreciaban. Pero nunca imaginé que había alguien a quien no podía olvidar, Lucía. Incluso estudió medicina por ella, y Lucía terminó teniendo un hijo suyo. Cuando lo confronté, actuó como si no fuera nada importante,
diciendo que Lucía solo quería dejar un hijo en este mundo. Lucía siempre presumía de lo bien que Antonio la trataba, y aunque tuve muchas peleas con Antonio por esto, incluso amenazas de divorcio, él siempre me suplicaba, jurando que yo era la única en su corazón. Pero ahora veo que todo era mentira, lo que me hizo después no mostraba ni un ápice de amor. Al abrir los ojos nuevamente, vi rostros preocupados a mi alrededor, pero Antonio no estaba entre ellos. Por suerte, entre los espectadores había una partera que organizó a la multitud para crear un espacio de emergencia, monitoreando constantemente mi situación y notando que el bebé estaba a punto de nacer. Apretando los dientes, seguí pujando entre gritos. Cuando Joaquín llegó con su equipo, se encontró con esta escena sangrienta y se quedó paralizado. «¿Cuñada? No, no estabas fingiendo». Antonio dijo que estabas fingiendo. Concentrada en dar a luz, no tenía fuerzas para responderle, solo podía gritar de dolor. Los transeúntes criticaban a Joaquín, quien, avergonzado, no se atrevía a mirarme y solo consultaba nerviosamente con la partera sobre mi estado, ganándose también su desprecio. Cuando llegó la ambulancia, se acercó nuevamente para disculparse repetidamente. La partera, irritada, le gritó que se callara para no distraer a la parturienta. Joaquín finalmente llamó a Antonio, pero este respondió con impaciencia, acusando a Joaquín de estar comprado por mí para engañarlo, ya que Lucía estaba a su lado diciéndole que todo estaba bien, por lo que creía que yo estaba fingiendo. Joaquín, sorprendido, exclamó: «Antonio, ¿vas a abandonar a tu esposa y tu hijo? ¿Te has vuelto loco?». Antonio se justificó diciendo que debía seguir la ética médica, que la condición de Lucía era más grave y que yo solo tenía una lesión menor. Joaquín, enfurecido, le gritó que no era un hombre por querer matar a su esposa por una amante. Antonio respondió con desdén, diciendo que yo no moriría, y que si algo pasaba sería mi culpa, añadiendo que necesitaba corregir mi costumbre de mentir. Joaquín siguió insultándolo, pero Antonio colgó. El personal de la ambulancia escuchó las terribles palabras de Antonio y me miraban con lástima. Permanecí impasible, concentrándome en dar a luz, pero mis pensamientos se desviaron hacia las palabras de Antonio, sintiendo dolor en mi corazón por alguien a quien había entregado 7 años de mi vida. Apreté las sábanas con fuerza, pero al no escuchar el llanto del bebé, la angustia me invadió y las lágrimas comenzaron a caer. De repente, perdí las fuerzas y cerré los ojos lentamente. La partera se alarmó y gritó: «Hay complicaciones. El bebé está en mala posición, necesitamos cirugía inmediata». Capítulo 3. Al abrir los ojos después de lo que pareció una eternidad, lo primero que hice fue buscar a mi bebé, pero no lo encontré por ninguna parte. Al tocar mi vientre, estaba plano. Una oleada de tristeza me invadió y las lágrimas comenzaron a caer involuntariamente. A pesar de haber hecho todo lo posible, ¿por qué no pude proteger a mi hijo? Al escuchar ruido, Sofía, la madre de Antonio, irrumpió en la habitación, cuestionándome inmediatamente sin mostrar preocupación ni remordimiento, solo interrogantes. Levanté la cabeza y respondí fríamente: «Eso deberías preguntárselo a tu querido hijo, a ver qué ha hecho». Ella se enfureció al oírme: «Isabel, sé que estás dolida, pero ¿cómo puedes calumniar así a Antonio? Después de 7 años juntos, ¿perder al bebé ahora? ¿Qué significa esto? Si no quieres seguir con él, solo dilo. No necesitas usar la vida de mi nieto para chantajear». Me reí con amargura, mirando a esta suegra que cambiaba de cara más rápido que las páginas de un libro, recordando su actitud hacia mí en el pasado. Desde la boda estuvo descontenta con que me casara con su hijo, pensando que era demasiado para mí. En mi vida anterior, solo mejoró su actitud cuando di a luz a un niño, y ahora que el nieto se había perdido, mostraba su verdadera cara. Por muy malvada que sea, nunca jugaría con la vida de un niño. Si tanto te desagrado, me divorciaré de Antonio ahora mismo. Sofía se quedó sin palabras, enfureciéndose. «No creas que puedes amenazarme, mi hijo ya tiene un primogénito». Mi corazón se hundió al pensar que Lucía podría haber dado a luz, ya que en mi vida anterior no se mencionó nada sobre el bebé después de su muerte. Con una idea repentina, fingí tristeza: «Mamá, todo eso es verdad. Me van a echar. No quiero eso. Todavía amo a Antonio». Al ver mi sumisión, Sofía sonrió con arrogancia, creyendo que podía manipularme.
Comenzó a aconsejarme ser más comprensiva, diciendo que todos los hombres son así, que debería hacer la vista gorda, y que aunque lo que hizo Antonio no fue ético, pensaba en el linaje familiar, sugiriendo que el hijo de Lucía sería como si fuera mío. Escuchando estas palabras ridículas, entendí que si su hija estuviera en mi situación, definitivamente no diría lo mismo. Al ver que no respondía, Sofía asumió que había aceptado y llamó alegremente a Antonio. Antonio, deja lo que estés haciendo, Isabel está en el hospital, ven a verla. Antonio respondió con impaciencia. Lucía todavía está mal, estoy cuidándola. ¿Qué puede pasarle? Solo está de mal humor, ¿para qué quieres que vaya? Sofía, sintiéndose humillada, alzó la voz, Isabel ha tenido un aborto. Ven rápido. Ya a otro lado del teléfono se oyeron carcajadas. ¿Mamá? ¿Desde cuándo también mientes tú? Isabel, ¿un aborto? No digas mentiras. Su tono era tan seguro que no creía posible que yo estuviera herida. Inventen lo que quieran, iré después, ¿de acuerdo? No sé quién es realmente tu hijo, conspirando juntos para engañarme. Y colgó. 2 horas después, finalmente vi a Antonio, y junto a él, a una Lucía de mejillas sonrosadas. Sin embargo, al verme, el pequeño cuerpo de Lucía tembló y se escondió detrás de Antonio, evitando mi mirada. Antonio, ¿no debería estar aquí? Siento que la hermana Isabel me odia. Él inmediatamente frunció el ceño hacia mí. Isabel, ¿podrías dejar esa cara de disgusto? Lucía está embarazada. Casi me río, ella está embarazada, ¿y yo antes no lo estaba? Sofía, mirando la situación, golpeó la cabeza de Antonio, no seas tan brusco. Isabel ha estado en cama sin hacer nada. Acaba de perder al bebé, está débil, no le hables así. Antonio miró fijamente mi vientre, mientras Lucía, detrás de él, no pudo contener una sonrisa de satisfacción. ¿La hermana Isabel perdió al bebé? Es mi culpa, mi bebé debe haber alterado a la hermana Isabel, todo es mi culpa. Parpadeó y dejó caer lágrimas del tamaño de perlas. Me quedé asombrada por su actuación digna de un premio. Antonio, al verla así, mostró tanta preocupación en sus ojos que casi se desbordaba. Quizás a los hombres les gustan las que lloran de manera lastimera. Ver su preocupación por Lucía no me sorprendió, ya que había aceptado que no me amaba. ¿Qué tiene que ver contigo? Ella perdió al bebé por su propio descuido, tú y el bebé solo necesitan estar sanos y felices, si algo les pasara a ustedes dos, me volvería loco. Además, ¿no fue por culpa de Isabel que te enfermaste antes, cuando te dio la medicina equivocada? Causándote envenenamiento por metales pesados, todavía vomitas sangre ocasionalmente, se lo merece. Antonio la abrazó con compasión. Si no lo hubiera mencionado, ya había olvidado ese incidente. En mi vida anterior, cuando Antonio estaba en una conferencia en el extranjero, Lucía tenía fiebre alta y Antonio insistió en que le llevara medicamentos en medio de una tormenta nocturna. No tuve opción, pero al día siguiente Lucía comenzó a toser incontrolablemente. Cuando Antonio regresó apresuradamente del extranjero, inmediatamente asumió que había un problema con la medicina que le llevé, sospechando de mí constantemente. Al ver que no me sometía, el ceño de Antonio se frunció aún más. Esta vez sufriste un poco, pero ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles para Lucía? Puedes tener otro hijo, pero Lucía es más importante, no me busques si no es necesario. Mirando su expresión hipócrita, no pude contenerme y me levanté para darle una fuerte bofetada. Una bofetada que resonó en toda la habitación y dejó a Antonio aturdido. Su mejilla lisa se hinchó, y me miró con incredulidad. Antonio definitivamente no esperaba que algún día lo tratara así. Después de todo mi amor por él en esta vida se había erosionado por completo. Ahora, a mis ojos, solo era un sinvergüenza. Antonio, hoy mismo nos divorciamos. Capítulo 4. Una chispa de pánico cruzó los ojos de Antonio, pero desapareció rápidamente. Se burló. Isabel, ¿no eres ya muy mayor para estos juegos de hacértela difícil? ¿Otra vez con nuevos trucos para llamar mi atención? ¿Crees que no puedo vivir sin ti? Mi mirada se fue haciendo cada vez más firme. La actual arrogancia de Antonio era resultado de mi indulgencia anterior. Innumerables veces, cuando discutíamos por Lucía,
era yo quien cedía primero. Con el tiempo, él llegó a creer que nunca lo dejaría. Pero mi compromiso era solo por el bebé, o mejor dicho, por mantener una familia armoniosa. Ahora, no solo había perdido al bebé, sino que la armonía familiar estaba completamente destruida. Me negaba a ver a mi marido viviendo felizmente con otra mujer. Di lo que quieras, pero mis acciones te harán entender. En el divorcio, te irás sin nada, todas las propiedades y coches serán míos, después de todo, tú eres el infiel. Al terminar mis palabras, vi un destello de alegría en los ojos de Lucía. Antonio protestó indignado. Isabel, ¿vas en serio? ¿Quieres divorciarte por esto? Sabes que los médicos debemos atender primero a quien está en situación crítica, no puedes dejar de exagerar. Además, ¿por qué tienes que decir las cosas de manera tan desagradable? Al ver que mi expresión no mejoraba, suavizó su tono. Sé que estás dolida por perder al bebé, pero no hay opción, debemos salvar al hijo de Lucía, y tú seguirás siendo mi esposa. Al escuchar esto, solo pude reír por lo absurdo. Aunque era la primera vez en años que Antonio se disculpaba conmigo. Lucía, que momentos antes se sentía segura de convertirse en esposa, vio su sonrisa congelarse. Al notar que la situación no iba a su favor, intentó inmediatamente forzar algunas lágrimas para atraer la atención de Antonio. Pero la interrumpí, esa es tu opinión, no la mía. Además, ¿no tienes a tu bella dama? ¿No sería mejor divorciarte y estar con ella? Antonio se alarmó, no tengo ninguna relación con ella, solo la cuido para que el bebé nazca sano, te amo a ti. Sonreí lentamente y dije con calma, ¿el bebé? 9 meses ya. ¿Cómo es que aún no ha nacido? Antonio se quedó perplejo, mostrando confusión en su rostro. Sí. ¿Cómo no había cuestionado por qué Lucía aún no había dado a luz? Viendo su gran vientre, debería haber nacido antes que el mío, ¿cómo es que no había señales? Antonio insistió obstinadamente, he visto los exámenes de Lucía, todo está normal, solo se ha retrasado unos días, todo está bien. Sonreí sin decir nada y me volví hacia Sofía, mamá, este nieto tuyo es importante, con ese vientre tan grande sin dar a luz, ¿no te preocupa que tu primer nieto pueda estar en peligro? Sofía, al escuchar esto, se alteró y arrastró inmediatamente a Lucía para hacerse exámenes. Lucía, tiene razón, debes hacerte una revisión con la tía. Con Antonio aquí, encontraremos rápidamente la causa. Antonio también llevó a Lucía a examinarse, mientras yo observaba con interés cómo su rostro se volvía cada vez más pálido. Le lancé una mirada que decía lo sé todo, y ella me miró con odio mientras la llevaban a los exámenes. Mientras tanto, Sofía intentó convencerme, Isabel, ¿por qué insistes en divorciarte de Antonio? Ya eres una mujer casada y no puedes tener hijos, nadie querrá casarse contigo. Me reí fríamente, veo que está senil y sigue soñando, no hay posibilidad de que no me divorcie, y usted no tendrá nieto. Sofía se quedó atónita y me maldijo furiosamente, ¿qué corazón tan malvado tienes? ¿Te atreves a maldecir a mi nieto? Haré que Antonio se divorcie de ti, bruja venenosa. Inmediatamente. Al oír esto, salté feliz de la cama, aplaudiendo, perfecto. Eso es lo que has dicho, asegúrate de que tu hijo se divorcie de mí. Sofía se burló, a punto de insultarme más, cuando fue interrumpida por un Antonio alterado. Corrió hacia nosotros. ¿Han visto a Lucía? Los resultados muestran que nunca estuvo embarazada. Me ha estado engañando todo este tiempo. Sofía se sorprendió y tomó los resultados para examinarlos cuidadosamente, que efectivamente mostraban que no había signos de embarazo. Mientras los dos estaban preocupados, una enfermera comentó extrañada, «Doctor Antonio, ¿no sabía que esa mujer ha estado estafando en nuestro hospital? Hace poco robaba orina de otras embarazadas para los análisis y acosaba a los médicos para que le hicieran informes falsos, todos sabemos que es una estafadora. Además, el tumor en su vientre es un teratoma de sus anteriores indiscreciones. Ha estafado dinero a varios hombres mayores con esto, todos lo saben». Antonio y Sofía quedaron completamente devastados, con la mirada perdida sin saber qué decir. El esperado bebé resultó ser uno perdido y otro falso. Sofía reaccionó primero, tomando mi mano con lágrimas incontenibles, Isabel. Mamá se equivocó antes.
Mamá estaba confundida y dijo cosas incorrectas. Por favor, no te lo tomes a mal. Mamá nunca consideró a esa mujer sinvergüenza. Tú siempre has sido mi única nuera. Mi mirada permaneció enigmática, sin decir nada. Antonio, inmediatamente arrepentido, tomó mi mano y se inclinó junto a la cama con mirada afligida. Isabel, fui un tonto. Me engañó durante tanto tiempo, realmente no fue mi intención. También estoy desconsolado por la pérdida de nuestro hijo. ¿Podrías darme otra oportunidad para compensarte? Antes de que pudiera responder, se oyó el grito de Lucía, que se acercaba emocionada con un papel. Hermano Antonio. Mira, mi bebé está bien. Antonio y Sofía se quedaron atónitos, tomaron el informe y vieron que era claramente falso. Capítulo 5. Lucía, que hace un momento me miraba con aire triunfal, fue abofeteada violentamente por Antonio en el siguiente instante. Cayó al suelo, mirándolo aterrorizada, como si no pudiera creer que la hubiera golpeado. Antonio, con el rostro lleno de ira y arrepentimiento, la señaló gritando, «Eres una mentirosa. Me engañaste por completo y me hiciste perder a mi hijo y a mi esposa». Lucía intentó defenderse, pero Antonio no la escuchó, ordenando que la sacaran, y luego se volvió nuevamente para suplicarme. Mirando su patético estado, no sentí ni un ápice de compasión. El amor que una vez sentí se había desvanecido por completo, quedando solo disgusto y decepción. Antonio, es demasiado tarde. Prepararé los papeles del divorcio pronto, solo espera para firmarlos, dije fríamente. Mientras Antonio intentaba decir algo más, alguien golpeó la puerta de la habitación. Era mi buena amiga Alicia. Al ver la escena, adivinó lo que había sucedido. Se acercó a mí, tomó mi mano firmemente, dándome fuerza y apoyo. Isabel, no te aflijas, al dejar a este sinvergüenza tendrás una nueva vida, murmuró Alicia. Antonio miró a Alicia con una expresión complicada. Ella nunca lo había apreciado y me había advertido varias veces sobre su relación con Lucía, pero yo estaba tan cegada por el amor que no la escuché. Isabel, ¿realmente vas a ser tan despiadada? ¿No valoras nada de nuestros años juntos?, preguntó Antonio, sin rendirse. Me reí con frialdad. ¿Amor? ¿Pensaste en nuestro amor cuando estabas con Lucía? Por ella, ignoraste si vivía o moría. ¿De qué me sirve ese tipo de amor? Sofía también intentó mediar. Isabel, Antonio reconoce su error. Perdónalo esta vez. Miré a Sofía, esta suegra que antes me criticaba constantemente y ahora se humillaba por su hijo. Imposible, no volveré atrás, dije firmemente. Con la ayuda de Alicia, pronto completé los trámites del alta y volví a casa. Aunque había rastros de mi vida con Antonio por todas partes, no sentí ningún apego. Comencé a organizar mis cosas, preparándome para mudarme. Antonio, sin resignarse, venía a acosarme todos los días, enviando flores y regalos, incluso esperando frente a mi casa. Pero yo lo ignoraba cada vez. Había decidido liberarme completamente de él y comenzar una nueva vida. Contacté con antiguos colegas y empecé a buscar trabajo. Aunque había estado fuera del campo laboral por varios años, gracias a mi base y capacidades anteriores, pronto encontré un buen empleo. De vuelta en el mundo profesional, sentí una plenitud y confianza que había extrañado durante mucho tiempo. Mientras tanto, la reputación de Antonio en el hospital se vio afectada por el incidente con Lucía. Sus colegas murmuraban sobre él, sus superiores lo llamaron para hablar, y su carrera entró en declive. Un día, al volver del trabajo, vi a Antonio en la entrada del complejo residencial. Lucía demacrado, con la mirada vacía. Isabel, no puedo vivir sin ti, vuelve, suplicó. Lo miré sin sentir la menor emoción. Antonio, debes responsabilizarte de tus acciones. Lo nuestro terminó, no vuelvas a buscarme. Dicho esto, entré en el complejo sin mirar atrás. Los días pasaron, y me sentía cada vez más cómoda en mi trabajo, conociendo nuevos amigos. Comencé a participar en varios eventos sociales, expandiendo mi círculo social. En una conferencia de la industria, conocí a un hombre. Era ingenioso, maduro y estable, y mostró interés en mí. Comenzamos a vernos frecuentemente, cenando juntos, viendo películas, conversando. Sentí una felicidad y calidez que había olvidado.
Antonio seguía haciendo sus últimos intentos por recuperarme. Pero yo había dejado el pasado atrás completamente, avanzando hacia una nueva vida. Sabía que me esperaban muchas cosas hermosas en el futuro, y no volvería a caer en el dolor del pasado. Finalmente, me enamoré de nuevo. Él me cuidaba con ternura, respetando mis ideas y elecciones. Con su compañía, gradualmente superé las sombras del pasado, experimentando un verdadero renacimiento. Y Antonio, con el paso del tiempo, finalmente aceptó que nos habíamos separado. Comenzó a reflexionar sobre sus errores, esforzándose por cambiar, pero ya era demasiado tarde. Ya no era la mujer que lo sacrificaría todo por él, tenía mi propia vida nueva, llena de luz y esperanza.